a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me está escuchando? Yo no lo escucho, no sé si es que no encendió el micrófono o es tal vez acá. A ver, encienda el micrófono, amigo. Hola, buenos días. Ahora sí, perfecto, muy bien. A ver, asambleísta. Disculpas. No se preocupe. Buenos días, un abrazo. Igualmente. Oiga, asambleísta, hoy está convocada la sesión para posesionar al superintendente de bancos, pero al mismo tiempo hay una diligencia judicial, hay una providencia de una jueza de San Borondón que suspende el nombramiento. Mi pregunta es, ¿ustedes como mayoría han analizado qué van a hacer si es que acaso no se suspende la sesión? ¿Van a allanarse a lo que dice la jueza o van a ignorar ese pronunciamiento? ¿O porque consideran a lo mejor que es una interferencia en otra función del Estado? Gracias por la pregunta. Mire, desde el punto de vista jurídico, lo que cabría aquí es escuchar el pronunciamiento de quién lo nombró, porque nosotros no lo nombramos. La decisión no va contra la Asamblea, sino va contra el ente que lo nombró, y que en este caso es el Consejo de Participación Ciudadana. He escuchado ayer con mucha atención el pronunciamiento de Ulloa, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, es quien ha dicho que ellos no creen que haya una intromisión, por lo tanto se allanan a lo establecido por la jueza, a lo dictaminado por la jueza, y consecuentemente, pues, en este momento estaríamos sin superintendente. Es al menos mi criterio jurídico, no lo hemos conversado con la mayoría. En ese contexto, si es que la sesión se da, habría que suspenderla hasta que se levanten estas medidas. A ver, bien esa declaración. No lo han conversado ustedes con otros bloques, pero dentro de su bloque, de su grupo de asambleístas, sí están en esa línea, ¿no? De no dar paso hasta que se solucione el tema judicial. Efectivamente, porque la decisión no es contra la Asamblea, ¿no? La decisión es contra una resolución externa, y en ese contexto nosotros no tenemos, como dicen comúnmente por mi tierra, no tenemos vela en ese entierro, así que hasta que solucionen el problema, nosotros deberíamos mantener suspendido el punto. Cabe destacar que estábamos listos para posesionarlo al nuevo superintendente de bancos, pero pues lamentablemente las decisiones judiciales, que no me gustan, dicho sea de paso, debo aclarar que estas decisiones judiciales de última hora, sacadas de los rincones más que se andan intrometiendo en las decisiones de otras instituciones, pero en todo caso, a quienes correspondía aclarar este tema o reclamar, si usted cabe, por este tema, era el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, he visto que el Consejo de Participación Ciudadana se ha allanado a la decisión de la jueza. Dígame, abogado, ¿podría usted ubicarse en otro sitio donde tenga un poquito mejor recepción? Hemos tenido un par de pequeñas interrupciones. Podemos hacer el intento para ver si ya la señal mejora, ¿no? En todo caso, la entrevista se ha escuchado completa, con un par de interrupciones nada más. Bueno, a ver, asambleísta, también el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ha hecho una invitación para que tanto Asamblea como Ejecutivo busquen canales de diálogo, de entendimiento, de facilitar el trabajo que se tiene que dar entre el Ejecutivo y el Legislativo, formando comisiones. ¿Usted cree que estas comisiones deben estar integradas por asambleístas o por delegados o por asesores? Y dígame si cree que van a funcionar. Micrófono, por favor, micrófono, enciéndalo. A ver, yo creo que en este momento, por el bien del país, no por los políticos, nos conviene sentarnos a conversar. Hay un ejemplo, un buen ejemplo, que ha establecido la CONAIE y el gobierno. A pesar de todas las dificultades que hubieron, a pesar inclusive de los muertos que hubieron de por medio, tuvieron la madurez para sentarse a buscar las soluciones de este país, y están dialogando, a veces con buenas noticias, a veces con malas noticias, a veces sale humo negro, a veces sale humo medio café, a veces ya quiere salir humo blanco, pero al final del día hay un intento, por lo menos, de diálogo, hay por el bien del país, por la paz del país. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la Asamblea? Entre Asamblea y Ejecutivo. Consecuentemente, compañero asambleísta Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, ha emitido una misiva al presidente de la República a fin de que podamos hacer lo mismo. Personalmente yo, como Darwin Pereira,
había venido proponiendo lo mismo desde la época del finado César, a quien se lo dije, y se lo iba a proponer al actual ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Al menos la propuesta mía, para ser un poco más concreto y aterrizada en la idea que yo tenía al respecto y que tengo al respecto, es que deberíamos crear una comisión intermedia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? Que a lo mejor ni siquiera debería estar compuesta por asambleístas ni ministros, sino por asesores que conozcan bien la Asamblea y que conozcan bien el Ejecutivo, de tal manera que los proyectos que el Ejecutivo quisiera enviar a la Asamblea pasaran aquí una primera revisión para que el Ejecutivo pudiera tener recomendación de cuál va a ser el nivel de receptibilidad que va a tener ese proyecto en la Asamblea. De repente aquí, por ejemplo, le dicen, oiga, presidente, no ponga ese artículo que dice que cuando un trabajador lo despidan, le pague al patrono pues un sueldo básico. Y capaz que quitaba eso y el impacto negativo del proyecto ya no era tan negativo. Cosas como esas he dicho, he propuesto, que pudieran plantearse en una comisión intermedia. A manera de recomendación, ahí no se resolvería nada, pero al menos el presidente ya tendría una mejor visión de su proyecto, cómo va a llegar a la Asamblea Nacional. Abogado, ¿cómo ha estado? Omar Jaén le saluda. Buenos días. Estimado Omar, qué gusto. ¿Cómo ha estado? Recuerdo cuando nos entrevistábamos como asambleísta ya era vicepresidente de la Asamblea. Felicitaciones por esa designación, abogado. Darwin, nomás, gracias. Abogado, mire, solamente, y yo le pregunto a partir de estas mesas de diálogo, la gente sigue sintiendo que no hay una conexión entre las necesidades reales del pueblo y lo que la esfera política está analizando. Miren en lo que nos tienen entrampados en estas últimas semanas, esta ley de medios, porque no es ni siquiera una ley de comunicación, es una ley de medios. Porque, oh casualidad, los que saltan como palomitas de maíz son los grandes medios y los líderes de opinión, los que están hablando sobre este tema, y el presidente que sí que te lo voy a vetar, obviamente. El señor Lazo intentando defender los intereses de sus buenos amigos de los medios de comunicación. Pero la pregunta es, ¿cuándo ya empiezan un tema en que realmente esté conectado con la necesidad del pueblo? Porque vayan a preguntar a la esquina de su barrio, o de la capital, en Cuenca, en Riobamba, si en la mesa de discusión de todos los ecuatorianos está la ley de medios que está analizando la Asamblea, es que me tiene preocupado y no me deja dormir. El tema es si la Defensoría del Pueblo va a ser la que va a canalizar las denuncias en contra de los periodistas. ¿Usted cree que eso está hablando la gente? La gente se está muriendo de hambre, no tiene medicinas en los hospitales, la están matando en la calle. Cuando la clase política empieza a sintonizarse con las reales necesidades del pueblo. El micrófono, asambleísta. Uno se quiere portar bien en medio si ustedes no dejan. Buenos días, Omar, gracias. Sigo siendo el mismo por si acaso, ¿eh? Soy Darwin para todos ustedes. A ver, es verdad, no hay una sintonía con las reales necesidades del pueblo y pasa por un tema fundamental, estimado Omar. O sea, que no nos pongamos una venda en los ojos. Pasa por inversión pública. Pasa por dejar de tener afuera, plata nuestra, suya, mía, de todos los que nos están escuchando, nos están viendo, inclusive de Jimmy, más de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle gusto a la banca internacional, para que nos financien créditos. Nosotros vamos a pagar por los créditos que estamos haciendo intereses que van del 3 al 6%. Y por los 9.000 millones de dólares apenas nos han pagado el 0.11% para que tenga una idea de qué tipo de economía, cómo la estamos manejando la economía del país. Cuando tranquilamente, yo no digo que traigamos todo, pudiéramos traer el 50% de eso y decirle a la seguridad social y decirle a la salud de este país, tengan 1.000 millones de dólares. Y decirle a la seguridad, a los policías, tengan 1.000 millones de dólares. Y decirle a la educación, a las universidades, a los escuelos, a los colegios que ya se están cayendo, tengan 1.000 millones de dólares más. Y a los bancos, a la banca pública, para que le dé crédito para la retención económica, tengan 1.000 millones de dólares más. Pero no estamos haciendo eso. Toda la plata de los excedentes que hemos recaudado por la venta del petróleo, por el excedente de precio referencial del barril de petróleo, se ha ido al extranjero. Toda la plata, más de 1.000 millones de dólares. Toda la plata, por el excedente de recaudación tributaria, no por la recaudación normal, por el excedente de recaudación tributaria, por la reforma tributaria malhadada que tenemos, ¿sí? Se ha ido al extranjero más de 1.500 millones de dólares. Es decir, estamos viendo los billetes de todos los ecuatorianos volar hacia el extranjero, volar al extranjero, y acá adentro no se queda absolutamente nada. Entonces usted no tiene plata para comprar medicina, aquí le podemos hacer la mejor ley para que usted compre medicina. Pero si no hay la plata, ¿para qué la compra? Aquí le podemos hacer la mejor ley de seguridad del país, la mejor ley de seguridad. Pero si no hay plata ni para comprar patrulleros, pero si no hay plata ni para comprarle armas a los policías, mientras los policías salen a la calle con una pistola que dispara de tiro a tiro,
Ayer el comandante de la policía informó que todavía no les hacen el depósito de los millones de dólares que le habían prometido hace 3 o 4 meses. Hasta el día de hoy le dan ese dinero a la policía. Y adivine cuánto es. Usted sí sabe hacer cuánto es, ¿no es cierto? Son 11 millones de dólares. 11 millones de dólares que no les alcanza ni para las llantas, estimado Omar, ni para las llantas. Mientras los delincuentes anden con metralladoras, anden con fusiles de largo alcance, que mira telescópica, los policías andan con una pistola que dispara de tiro a tiro. A mí me da la impresión que un día estos van a hacer un chipote chillón a combatir la delincuencia. No hemos equipado a la policía. ¿Cómo queremos que la policía nos proteja? Oiga, un policía que defiende el otro día en Guayaquil de un delincuente, no hace a costa de su vida. No hace a costa de su vida. Porque el delincuente andaba con más amigos, andaba con una moto afuera esperándolo y andaba mejor armado que el policía. En consecuencia, si no invertimos, repito, si no invertimos, hay que aclararle las cosas al país. Acá podemos hacer las mejores leyes, acá no podemos sentar a conversar todo el día, ¿sí? Ahora, pero si no hay la plata... Eso es lo que le iba a decir, abogado. Mire, durante el gobierno de Lenín Moreno hubo mesas hasta para regalar, hubo mesas de diálogo para regalar y terminó siendo mesa que más aplaude. O sea, siempre terminó siendo así esas mesas de diálogo. Entonces, sí, muy bien para el discurso comunicacional, para redes sociales, que el diálogo, pero ya la gente ya tiene 4 años con este gobierno, 5 de diálogos y lo que vemos es que todos los indicadores económicos nos estamos yendo hacia el abismo. La pregunta es cómo realmente llegar a acuerdos con un gobierno que tiene una visión, seamos sinceros, de derecha, con una mayoría móvil en la asamblea que tiene un pensamiento de centro izquierda. ¿Cómo llegar a un acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo llegar a acuerdos en una reforma laboral si el gobierno quiere incrementar de 8 a 14 las causales para despido intempestivo? O sea, ¿cómo tener esas causales sin pagar indemnización, obviamente? ¿Cómo llegar a acuerdos, por ejemplo, a eso? Sí, a ver, yo creo que podríamos llegar a acuerdos mínimos, porque es verdad, necesitamos actualizar el Código del Trabajo, un código que viene de la década del 70, pero eso no quiere decir que eso implique violaciones a los derechos laborales y al gobierno le ha quedado absolutamente claro. Votos para violar los derechos laborales no hay en la Asamblea, no hay. Vea, así conversemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así fumemos una pipa de aquí hasta Guayaquil del tamaño de La Paz, no vamos a poder, no va a tener los votos para violentar derechos laborales y el presidente lo sabe. Consecuentemente, hay que también decirle al país la verdad. Usted tiene en este momento, sin necesidad de ley, mi estimado Omar, mi estimado Jimmy, 1.300.000 plazas de trabajo. ¿Sabe dónde? En el campo. En el campo. Si usted soluciona el problema de las flores en Quito, en la sierra, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Ambato, en Cayambe, en Pedro Moncayo, usted tiene 200.000 plazas de trabajo tranquilas, contentas, comprando la canasta de cada día sin ningún problema. Pero resulta que hay una crisis en el sector floricultor. Si usted le pagara el precio oficial de la caja de banano a los bananeros en la costa, usted tendría 500.000 plazas de trabajo que estarían tranquilas sin ningún problema. En fin, si usted arregla el problema del arroz, de la caña, de la palma, del cacao, del café, usted tendría 1.300.000 plazas de trabajo sin necesidad de ninguna ley, Si el gobierno paralizara el contrabando de cebolla, de arroz, de limón, de maracuyá que entra por la frontera de mi provincia, a vista y paciencia de este gobierno, usted tuviera los arroceros de Daule, de La Puca, de todos los sectores de Macará, vendiendo su precio de arroz al precio oficial. Pero no, esa calle de arroz, usted debe saber mejor que yo, les pagan a $20. Vamos a ver, pues en el mercado compramos un quintal de arroz a 25 para decir que se ganan 5 por lo menos. Entonces, obviamente le están dando de comer a los grandes industriales, a los intermediarios, en desmedro de los agricultores. Es decir, ahí usted ya tiene 1.300.000 plazas de trabajo que no hay la más mínima intención de solucionarlo. Permítame saltar otro tema. A veces nos marean a veces a los periodistas el tema de Pachacútica. Hay veces que dicen, vengan hijos míos, regresamos al seno del hogar. A veces no, tú ya no eres del bloque. Sale la subcoordinadora de Pachacútica a desconocer a los rebeldes, pero al día siguiente están en la foto, abrazados. Bueno, a veces nos marean. Voy al grano. La pregunta es, en Pachacútica, ¿cómo tomaron lo del prefecto Jorge Guamán? ¿Cómo lo toma usted? Esta situación del prefecto Guamán, que Fiscalía dice que lo tiene investigando desde el periodo pasado. ¿Cómo lo toma? Como una represalia, porque saben que Jorge Guamán ha sido un activista que ha estado del lado de la CONAIE. Es una represalia porque no hacen lo mismo con Juan José Pons.
Aquí no nos vamos a tapar los ojos, ¿ah? Cuidado. Si detienen al uno, deberían detener al otro, pero no, resulta que al uno le allanan la casa, le encuentran evidencias y presentan solo la evidencia cuando no detienen a nadie. Resulta que donde Jorge Guamán allanan la casa, no presentan evidencias, pero sí presentan al detenido. Mire la diferencia. O sea, no hay que ser tampoco no hay que ser aquí abogado, constitucionalista, experto en derecho penal, ni nacional ni internacional. ¿Qué pasó en el allanamiento de la casa de Juan José Pomos? ¿Qué nos exhibieron? Evidencias, credenciales, de dónde dan trabajo, dineros, encontraron los dólares, ¿sí? ¿Y dónde estaban los detenidos? Mostraron la cara del detenido y sabíamos que ahí estaba involucrado, de lo que dijo la misma fiscalía. El hijo de Juan José Pons, el papá de Juan José Pons, inclusive muestran las llamadas donde los involucran. Ha habido comentarios en la asamblea porque también se lo menciona Guido Chiriboga en esos chats. Nada, no han hecho absolutamente nada. Pero resulta que yo le pregunto a usted, muéstreme una evidencia que hayan encontrado en el caso de Jorge Guamán, que yo no digo que esté mal, por si acaso. Yo no me voy a meter en las investigaciones de la justicia, ni voy a meter la mano al fuego por nadie. Lo conozco a Jorge hace mucho tiempo, pero obviamente pues yo no sé qué información tiene la fiscalía. Yo me voy a lo que conocemos públicamente los ecuatorianos. En el un caso nos muestran las evidencias, pero no lo detienen. En el otro caso no nos muestran evidencias, pero sí nos muestran al detenido. Así de sencillo están las cosas. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Escuchaba que le comentaba a Omar el tema de que hay cosas que no necesariamente deben pasar por la Asamblea o esperar que hayan leyes para que el gobierno empiece a ejecutar en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, me pregunto, y le pregunto a usted como asambleísta, ¿cuál debería ser en este momento, entendiendo la realidad de los ecuatorianos, la función de la Asamblea y los asambleístas para que se empiecen a ejecutar cosas en beneficio de la gente? Porque los escogimos como representantes de nosotros y vemos es una pelea. Sí, efectivamente, hay que producir leyes, para eso estamos acá. Hay que producir fiscalización para que no se roben la plata del Estado, para eso estamos acá. Y claro, acabamos de pasar una etapa bastante oscura, una tormenta, diría yo, de peleas, de broncas, de denuncias de autoridades del CAL, que inclusive llevó a que venga la justicia y se entrometa en la función legislativa, cosa que rechazamos siempre. En todo caso, nosotros no estamos diciendo que no falten leyes, obviamente que faltan leyes, pero no necesariamente el tema de los principales problemas del país pasan por leyes. Es decir, si usted mañana le pone medicinas a los hospitales, y para poner medicina a los hospitales no necesita leyes. Si usted le pone medicina a los hospitales, soluciona un problema gravísimo. ¿Sí? La gente se va a sentir tranquila, va a sentir la confianza de ir a un hospital, ¿sí? Y que lo van a curar y que no le van a poner la operación para después de 3 o 4 meses, porque después de 3 o 4 meses ya está en un ataúd. Pues. Entonces, ese no es un tema de leyes. Pues los principales problemas más apremiantes de este país en este momento pasan por un tema de recursos económicos. Sin embargo, ley de educación superior, por supuesto que es apremiante, por supuesto que necesitamos sacarla. Por lo tanto, a mí me parece que en la Asamblea Nacional, y lo he dicho, le he dicho a mis compañeros del CAL, se deben tratar en este momento con urgencia 4 temas de interés nacional, es decir, los proyectos que tengan que ver con estos 4 temas que le voy a mencionar, con seguridad, con salud, con educación y con empleo, sin dejar de lado el tema de la agricultura. Así que, miren, nosotros acá tenemos más o menos 600 proyectos de ley en cola. Por responsabilidad con el país, deberíamos traer estos 4 que le he mencionado, adelante, ponerlos en primera fila y sobre eso es trabajar. Tenemos una ley orgánica, por ejemplo, de carrera sanitaria para darle estabilidad a los médicos, eso deberíamos tratarlo. Tenemos en camino una ley de educación, una ley orgánica de educación superior para resolver el tema de las universidades, de los cupos, del examen de ingreso, inclusive de la elección de autoridades, de los institutos, toda una amalgama de temas que giran alrededor de la educación superior. Por supuesto que tenemos que sacarlo, y de hecho lo estamos trabajando. Yo soy miembro de la Comisión de Educación, y así le puedo ir enumerando algunas leyes que tengan que ver con estos 4 temas, que a mí me parece que por responsabilidad con el país deberíamos tratar esos temas en desmedro de lo mejor otros que no sean de tan apremiante interés para el país en este momento. Abogado, y con esta nueva mayoría que se ha conformado en la Asamblea y ya se ha consolidado de alguna u otra forma, ¿va a ser una nueva mayoría que se va a mover dependiendo de los intereses de cada partido, o es una nueva mayoría en la que se han sentado todas estas organizaciones y han dicho, ok, vamos a votar en conjunto por esto y esto?
A ver, es una mayoría que se mueve por las coyunturas del país. Habrán temas en los que no vamos a estar de acuerdo. Yo diría que afortunadamente, algunos dicen desafortunadamente. Afortunadamente, nadie tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, estamos obligados a conversar y a conversar en serio, a ponernos de acuerdo y a ponernos de acuerdo en serio sobre los temas que van llegando a la Asamblea, sobre materia de legislación, sobre materia de fiscalización, porque cada uno de estos temas requiere por lo menos 70 votos, en otros casos hasta 92, pero en la mayoría 70 votos. Entonces, eso nos obliga a ponernos de acuerdo, qué vamos a votar, cómo vamos a votar, qué vamos a permitir que pase, qué no vamos a permitir que pase, y a veces ahí toca un poco hacer sacrificios, y a veces también hemos logrado ponernos de acuerdo todos. La semana pasada aprobamos 2 proyectos por unanimidad. Uno de ellos que me parece muy importante, un convenio para que el SRI del Ecuador, un convenio internacional, para que el SRI del Ecuador cruce información con el SRI, o como se llame, de Estados Unidos. Y ya dejemos de que la plata de Ecuador se jugue para este país. Es decir, logramos eso, y eso lo hicimos por unanimidad. Es decir, hay cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo absolutamente todos acá también, por ese caso. Ok, abogado, en el tema electoral, ya empezaron las primarias. Ustedes como Pachakutik, se ha hablado en algunos casos de algunas alianzas, se han mencionado algunos candidatos, luego ha salido Pachakutik a decir, no, esto todavía no es nuestro candidato. ¿Cómo van a manejar el tema de los candidatos dentro de Pachakutik, entendiendo que hay 2 alas, ¿no?, del movimiento? Afortunadamente, al interior de Pachakutik hay una franca recuperación, hay un diálogo entre todos los compañeros asambleístas, y ese diálogo entre compañeros hace que, al menos en las provincias, no estemos divididos, estemos trabajando, conversando. No es fácil la definición de candidaturas, así no estuviéramos divididos, no es fácil la definición de candidaturas, siempre va a ser difícil. Hay lugares en los que todos quieren ser candidatos por Pachakutik, y hay lugares en los que obviamente hay quizás todavía una desconfianza en el movimiento, problemas que hemos tenido, pero yo diría, al menos a juzgar por mi provincia, y le agradezco a los compañeros, hay un gran interés en participar por nuestro movimiento y estamos trabajando. No veo un problema mayor en la definición de candidaturas al interior de Pachakutik. Los que tenemos los vamos a poder solucionar al interno. Ya, asambleísta, acláreme una cosa. Creo que en agosto me parece que correspondía el cambio de coordinador de Pachakutik, ¿verdad? Está don Marlon Santi y correspondería. Me pregunto si estamos o no bien informados. ¿Es correcto que esa designación por estar en periodo electoral va a postergarse hasta febrero, o en agosto ese cambio va? A ver, yo también soy miembro de esa directiva, por si acaso, soy secretario nacional. Ajá. Y nosotros terminamos nuestro periodo en mayo. Ya. El régimen orgánico, es como decir los estatutos del movimiento, acá se llama el régimen orgánico por el hecho de ser movimiento, establecen que máximo nos podemos prorrogar 3 meses. Lo máximo que nos da, y en 3 meses, esos 3 meses daba hasta agosto. Ha habido una reunión entre gallos y medianoche en la que se han prorrogado ellos se han prorrogado, yo que estaba en esa reunión, se han prorrogado hasta febrero del otro año, argumentando que estamos en periodo electoral, pero eso no prevé nuestro régimen orgánico, no prevé el Código de la Democracia, no prevé ningún reglamento, por si acaso en el país. Eso, y consecuentemente, aduciendo ahí pues una ilegalidad, porque eso no existe en ningún lado, excepto en los cuentos de nunca jamás, no sé, se ha prorrogado hasta febrero del otro año. Esto está siendo evaluado por algunos coordinadores, pero en todo caso, pues, hay que bailar con la música que te toque, dicen en mi tierra, y es lo que tenemos en este momento. Claro, ahora, ¿eso de alguna manera podría afectar la inscripción de los candidatos de Pachakutik? ¿Esa disputa que puede darse? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestra directiva nacional sigue siendo Marlon Santi. Es decir, no pasó como en otras organizaciones que no quiero mencionar ahora mismo, que ya haya otra directiva. No, acá no se ha elegido a nadie más, por suerte, y afortunadamente eso no está en riesgo. Bien, gracias al abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Un buen día, muy amable. Muchas gracias, buenos días, un abrazo. Ya, gracias.